Presentó en horas de la mañana, donde tuvieron que sacar a varias personas dentro de la multitud y darle primeros auxilios porque lamentablemente estuvieron a punto de perder la vida. Esa es la terrible situación que se está dando aquí, señores. Hey, hermano. Nosotros seguimos aquí reportando en vivo y directo desde el paso fronterizo entre Dajabón y Juana Méndez. Ahí ven ustedes, señores. Miren. Esa es la situación que se está dando en estos momentos acá en la frontera. Usted se imagina esa multitud abalanzándose arriba de esa puerta. Haití lamentablemente no ha tomado ningún tipo de control de esta situación y yo entiendo que las autoridades dominicanas deberían mantener cerrada lo que es esta puerta hasta tanto las autoridades del vecino país pues logren establecer un protocolo sanitario que sea permanente, porque lamentablemente nosotros no podemos pagar las consecuencias de esa situación. República Dominicana, repito, las autoridades de salud han detectado 3 casos de la nueva variante brasileña en territorio dominicano, específicamente en Dajabón, y esto ha generado la alarma y la preocupación entre los habitantes de esta zona fronteriza, porque muchas personas entienden que esa variante entró a territorio dominicano justamente por esta parte de la frontera y por la permisibilidad de las autoridades dominicanas con relación al mercado fronterizo, donde lamentablemente